Buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente estamos en el programa Sabor Timbero. Les saluda el Timbero Nica desde Managua, Nicaragua. Y continuando con nuestro ciclo de entrevista, esta vez tenemos un invitado muy especial de Perú, Gustavo Timaná, quien es abogado de profesión y un apasionado por la música cubana desde hace muchos años. Es uno de los coleccionistas que conozco que tiene prácticamente muchos discos, es muy apasionado. Entonces, esta vez vamos a conversar un poco sobre Habana de Primera, sobre esta orquesta de música popular bailable fundada en el año 2008 por Alexander Abreu, una orquesta que tiene muchos seguidores en el mundo y también en Perú, y es uno de los referentes, es una de las referentes orquestas de música bailable. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abdel? ¿Qué tal? Qué gusto y bueno, agradecerte por la invitación a este programa que estás haciendo, agradecerte por haberme tomado en cuenta y por lo que estás haciendo, ¿no? Que es muy importante. Bueno, Gustavo, para comenzar este conversatorio, cuéntanos un poco cómo fue que comenzó esta pasión por la música cubana. ¿Qué año más o menos? Bueno, a ver, bueno, yo soy un timbero de atrás, ¿no? Yo actualmente tengo 35 años, pero escucho timba cubana desde los 11 años, desde que yo tenía 11 años, ¿no? Más o menos en el año 97 es que yo escucho las primeras bandas cubanas, las primeras orquestas, con la charanga habanera como una referente de la música cubana, y desde ahí no me despegué, ¿no? Desde ahí he ido coleccionando música cubana poco a poco, gracias a algunos, eh, algunas colaboraciones que amigos, familiares traían a mi casa, ¿no? Mi casa era el punto de encuentro de algunos amigos de mi hermano para en ese entonces irse a los quinceañeros, y todos llegaban con sus cassettes de música cubana, los cuales se quedaban en casa, ¿no? Y yo, que era mucho más chico, me iba al radio, me ponía a escuchar la música que ellos siempre traían. Posteriormente, cuando ya me di cuenta que esto iba creciendo, esta música en casa iba creciendo, decidí, bueno, comenzar a coleccionar, ¿no? Coleccionar música. Y es así que surge esta linda pasión que tengo por la música cubana. Ya llevo cerca de 22 años coleccionando música, ¿no? Primero en formato digital, bueno, primero en formato físico, que era lo primero que teníamos, los cassettes, en ese entonces todavía los cassettes, después pasaron los CDs, después ya cuando tuve la oportunidad de tener una computadora, ya todo lo fuimos digitalizando, ¿no? Y bueno, ya hace 3 años más o menos decidí dar un salto porque las primeras etapas de mi colección fueron siempre música en concierto, ¿no? Toda la música que yo tenía era música en concierto, casi nada eran producciones, tenía muy pocas producciones, casi todos los archivos que yo tenía, tanto físicos como digitales, eran conciertos en vivo. Y hace 2 o 3 años, 3 años más o menos, es que decido formar una colección de producciones de música cubana, ya con los formatos físicos, ¿no? Con los CDs de todas las orquestas de los años 90, ¿no? Primero me propongo este, poder conseguir los primeros discos de La Charanga, de Manolín, de Manolito, de Isaac Delgado, de NG La Banda, ¿no? Entonces, los Bambán, todos los referentes de los años 90, conseguir esa música, alguna todavía no la he podido conseguir por lo difícil que es, pero bueno, la mayoría sí la logré encontrar y poder traerla a Perú, que también es algo muy difícil, ¿no? Y bueno, y así surge la pasión que tengo por la música cubana en todos estos años, con los conciertos y ahora con las producciones, y también comenzando a ir un poco más atrás con los LPs, ¿no?
con los long play que ahora también estoy comenzando a coleccionar. Me comentabas que estuviste en Cuba. En ese viaje, ¿qué orquestas tuviste la oportunidad de ver en vivo? Sí, sí, estuve en Cuba, fue un sueño, una meta, haber ido a Cuba. Ya tenía muchos años en la música como coleccionista y bueno, una de las metas que tenía era poder estar en Cuba y escuchar a las orquestas en su país. Recuerdo que en el año 2016, comienzos del 2016 o finales del 2015, es que comienzan a invitar a las personas al primer festival de la salsa en Cuba, ¿no? En el cual iban a estar casi toda la mayoría de orquestas, iba a estar Bam Bam, Isaac Delgado, Michael Blanco, este, NG La Banda, Clímax, entre otros, ¿no? Entonces, me animé, dada la cartelera, que todos iban a estar en un mismo escenario. Eran 5 o 4 días de conciertos seguidos, continuos, y 3 orquestas por día, ¿no? Entonces, bueno, era algo imperdible, era uno de los primeros festivales bueno, el primer festival que se iba a dar de la salsa. Hay otros festivales con otros nombres que se venían dando en Cuba, pero me pareció muy atractivo, ¿no? Por la cartelera que presentaba. Y bueno, decidí irme y pude ver por fin a las orquestas en Cuba, ¿no? Excelente, muy bueno. Bueno, vamos al tema central, es conocer un poco sobre Habana de Primera. Habana de Primera en este mes sacó un disco muy esperado por todos los timberos, que es ¿Será que se acabó? Con temas antológicos de la timba de los años 80 y 90. Un disco muy bueno, si no lo han escuchado, pues los invitamos a escucharlo, a comprarlo en las diferentes plataformas. Para mí, pues el disco de Alexander está súper guau, o sea, excelente, 20 temas muy bien trabajados, muy buenos arreglos, muy buena interpretación. Pero bueno, Gustavo, cuéntanos un poco cuál fue tu primer contacto con Habana de Primera, qué canción te gustó de los primeros discos, o menos Ok, cómo fue. Habana de Primera, bueno, de hecho que Alexander lo vengo siguiendo desde que formaba parte de la élite, ¿no? De Paulo FG. Yo siempre he sido una persona muy estudiosa respecto a los integrantes de las orquestas, ¿no? No me quedo con el vocalista, con el director de la orquesta, sino que me gusta saber un poco más de quiénes son los músicos que los acompañan, ¿no? Porque creo que es ahí donde se encuentra la sonoridad de la orquesta, ¿no? Muchas orquestas, muchas bandas, tras la ruptura o tras la salida de sus músicos, terminan eh, cambiando de sonido, ¿no? Entonces, de identidad, por decirlo así. Entonces, siempre traté de ver quiénes eran los que acompañaban en las orquestas, y desde ahí encontré a Alexander Abreu, ¿no? Encontré a Alexander Abreu en las trompetas en esa época con Carmelo. Él compartía con el abuelo, terminó siendo trompetista muchos años de la charanga La habanera. charanga, sí. Así es. Entonces, lo vengo siguiendo desde ahí, y bueno, después de algunos años, él crea su orquesta. El 2008, 2009 fue la primera vez que yo lo escucho a Alexander, ya con una orquesta propia, y fue un clic, ¿no? Recuerda, o sea, tienes que poner en contexto lo que estaba pasando con la música cubana y el nacimiento de Habana de Primera. Yo creo que eso es súper importante para poder eh, saber el impacto que tuvo en los timberos esta orquesta, ¿no? Después de la década de los 90, hubo un bajón en la producción de la timba cubana, ¿no? Del 2002, que la charanga comienza
a tener un sonido distinto. Ya no había un movimiento tan fuerte como lo era antes, ¿no? Muchos cubanos terminan yéndose a Estados Unidos a radicar y el movimiento comenzó a perder fuerza. Y es ahí donde nace en el año 2008, 2009, donde yo escucho, bueno, Habana de Primera nace en el 2008, pero yo no sé si en el 2008 o el 2009 escucho por primera vez Habana de Primera y fue un clic inmediato, ¿no? Porque tenía ese sonido, esa sonoridad que nosotros veníamos escuchando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces rescató esos patrones de la timba y nos hizo de verdad engancharnos nuevamente con la música cubana. Y es ahí donde yo comienzo a escuchar a Habana de Primera, a buscar sus CDs, y de hecho que si me dices qué canción recuerdo de esa primera etapa, resumen de los 90, ¿no? Me quedo con esa Excelente. canción. Me quedo con esa canción porque, como lo vengo diciendo, rescata patrones que se venían haciendo hace mucho tiempo en la música cubana con una orquesta de primera, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Y entonces termina siendo una primera producción muy buena, ¿no? Que es Haciendo Historia. ¿Y cuándo viste por primera vez Habana de Primera? ¿Tenés algún recuerdo de eso en vivo? Mira, yo siempre recuerdo mucho los conciertos que he tenido, pero de Habana de Primera no recuerdo la primera vez que los haya visto. Los vi, recuerdo una vez en Vudú, los he visto en un concierto que hicieron acá en Perú, que se llamó el Team Cuba, me parece, donde vinieron Mike Blanco, Habana de Primera, Los Bambam, Bamboleo, Adalberto, Clímax, en un solo escenario, ¿no? Y compartieron escenario todos, y fue un muy buen concierto. Pero la primera vez que vi que también hubo un concierto, Los Haces de la Timba, creo que se llamó ese concierto, con Calle Real, Michael Blanco y Habana de Primera. Pero la primera vez que vi a Alexander no lo recuerdo, pero sí recuerdo, de hecho que sí recuerdo cuando lo vi en Cuba. Cuando ese concierto de Habana de Primera sí lo tengo muy grabado porque, bueno, cuando viajo a Cuba, yo había ido con la expectativa de Bam Bam, ¿no? Bam Bam, el top, Bam Bam es la orquesta insignia de La Habana y no defraudó, Bam Bam nunca defraudó. Pero la comparación del concierto de Bam Bam con el lleno total del concierto de Habana Primera era evidente, ¿no? Cuando Alexander se montó en esa tarima, yo recuerdo que el concierto, el festival de la salsa, se hacía en una explanada de un parque y arriba había un puente, ¿no? Abdel, tú mirabas, yo levantaba la cabeza y todas las personas paradas en el puente coreando las canciones de Habana de Primera. Era una locura, lleno total, no entraba ni un alfiler. Entonces, fue un muy buen concierto. Recuerdo mucho que fueron otros peruanos que logré conocer en esa presentación, y una peruana le llevó un chullo a Alexander, y Alexander se lo puso en el escenario. La verdad que algo bonito, ¿no? Un buen detalle de él. Y como anécdota, yo recuerdo que en ese concierto yo estaba caminando, como estaba solo, había ido solo a esa presentación, entre cambio de orquestas, me daba una caminata por ahí, pues, ¿no? Caminaba y me lo encuentro a Alexander entrando con Mayito Rivera. Oh, Ambos Mayito.
ambos estaban bajando de las escaleras. Entonces yo me le acerco, los saludo, nos tomamos una foto los tres juntos. La verdad que me trataron como alguien que conocían toda la vida, ¿no? Muy sencillos ambos, muy sencillos, muy humildes, para poder conversar, muy accesibles además para poder conversar, para tomarse fotos, para intercambiar algunas ideas, para firmarme algunos discos, ¿no? Entonces, fue chévere. Justo Mayito subió a la tarima ese día a cantar. Y sí, fue la presentación de Habana Primera que más gocé. No, buena experiencia y también encontrarse a Mayito y a Alexander, que son dos exponentes muy buenos de la música cubana. Excelente, excelente. De los discos anteriores que, no, será que se acabó, ¿tienes algún disco de Habana de Primera que te guste más o te gustan todos? ¿Hay alguna diferencia de los discos anteriores que... A ver, una diferencia. Mira, yo te podría decir que la sonoridad de Habana y Primera también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Creo que varios discos de Habana de Primera, varios no, todos han sido buenos, de muy buena calidad, todos han tenido una... Lo principal en Habana de Primera, que han tenido muy buena letra, ¿no? Han tenido muy buena letra y algo que rescato de Alexander es que está haciendo música desde un punto de vista como lo hacía Juan Formel, con Sí, con crónica, que eso es importante. No todos los músicos tienen esa, esa sensibilidad para hacer música con esto de poder retratar lo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Lo hacía Juan Formel. Juan Formel tenía muchas canciones, o tiene muchas canciones en las cuales tú te preguntas, con escucharlas, tú te imaginas cómo era una determinada época de La Habana, cómo se vivía, qué es lo que la gente sentía. Y Alexander está haciendo lo mismo, ¿no? Alexander, por ejemplo, El Pasaporte, ¿no? Que es una canción súper, con un mensaje súper fuerte. Tienes que sentarte a escuchar esa canción para darte cuenta el sentimiento no sé si rescate o de necesidad que tiene el cubano de poder salir y compartir fuera de Cuba, ¿no? Entonces, creo que Habana de Primera eso es lo rescatable de todas sus producciones. Pero sin duda, sin pensarlo mucho también, me quedo con el disco Haciendo Historia. muy bien. ¿No? Me parece que ese disco es Excelente. el disco que ha marcado una sonoridad y trajo por decirlo así, una, un recambio en la música cubana, ¿no? Excelente. Bueno, un poco contactos de mis primeros contactos. La primera canción que yo escuché de Habana de Primera creo que fue en el 2009. El primer contacto fue con el video Cuando el río suena, de ese disco. Bueno, Así. Ese lo miré en el programa Piso 6. Ese fue mi primer contacto y entonces yo al escuchar esa orquesta yo me quedé wow, o sea, eso excelente. Luego conseguí el disco porque no conocía en ese momento, no conocía a Habana de Primera, entonces conseguí el disco. Entonces cuando yo escuché Haciendo Historia yo me quedé, esto es impresionante. Ya venía escuchando a los Bambán, a la charanga y otras orquestas, pero cuando ya surge en el escenario Habana de Primera, para mí fue una gran expectativa, se sumó a mis orquestas favoritas. Entonces ya me quedé como seguidor de Habana de Primera. Desde ese momento empecé a coleccionar los discos, discos que salía, lo compraba, lo bajaba, entonces ya había pues ya era un seguidor más. En aquel momento, el disco que más en lo personal, el que más me gusta, digamos, yo creo que hay un sentimiento porque yo soy bailador de casino, entonces cuando yo empecé a bailar casino en 2014, 2015, estaba el disco Pasaporte.
Entonces el profesor, en ese momento, el profesor que nos daba casino, eh, las primeras ruedas, porque yo no bailaba casino, eran con la canción Al final de la vida de Habana de Primera. Y entonces ese disco para mí cuando salió, pues, como te digo, fue impresionante, todos los temas. Y además aquí en Nicaragua el disco Pasaporte pegó duro. O sea, se escuchaba en las fiestas, en cumpleaños, se hacían presentaciones con las canciones de Habana de Primera, coreografías con las canciones de Habana de Primera. En una fiesta, aquí le decimos fiesta, no fiestas timberas, pero sí son fiestas salseras que ponen música cubana y salsa comercial. Entonces, Habana de Primera fue una orquesta insignia aquí en ese momento, como lo fue Bam Bam. Entonces, a mí Habana de Primera con esa canción que bailé la primera, creo que la primera rueda de casino ya con figuras y un poco formal fue con esa canción Al final de la vida, que fue, que dura aproximadamente unos 5 minutos. Y fue un contacto, pues fue una presencia, una canción que me marcó a la hora de bailar casino. Entonces Habana de Primera aquí es todavía, es una, en el caso de Nicaragua, una de las orquestas que más siguen, además de los bambán, además de la charanga, Habana de Primera aquí, te digo, la gente que baila casino, la gente que aquí acá es timbera, es un sueño que ellos vengan acá a Nicaragua, pero bueno, no se ha podido concretar, esperemos que próximamente se concrete ese viaje. ¿Hasta Ya ahorita no a ha mí, ido? no, no, todavía no. No te lo puedo Pero creer. sí, no ha ido a Habana de Primera, pero hay, yo no lo he visto, pero sí amigos míos que son casineros, sí fueron a Cuba a ver Habana de Primera, grabaron videos, entonces sí se dieron ese gusto de verlos en vivo, ¿no? No, creo que fue en el 2015, 2016 que unos casineros de aquí, unos salseros, fueron a Cuba, entonces fueron a buscar a Habana de Primera, buscaron a los Bambam, pero fueron a buscar a Habana de Primera, fue en el Café Cantante, porque me acuerdo que subieron un video en el Café Cantante, y entonces me decía un profesor que se llama Ariel Talavera aquí, que cuando vio a Habana de Primera, o sea, es un orquestón, él quedó impresionado con el sonido, con aquello que se quedó, ¿verdad? Todavía ese profesor sí Habana de Primera, incluso ya le recomendé el disco ¿Será que se acabó? Que ya lo escucha, que ya está pues disponible en todas las plataformas. Ese fue mi primer encuentro, ¿verdad? Bueno, ya me imagino, ya lo escuchaste el disco, ¿verdad? ¿Será que se acabó? Un disco muy bueno, como dije anteriormente, pero ¿qué canciones te gustaron de este disco? ¿Qué versiones te gustó del disco este de ¿Será que se acabó? ¿Qué versiones te gustó más alguna versión o te quedas con una versión anterior? Sabemos que es un disco que tiene muchos artistas, Nube Pasajera, de Dandén, bueno, una serie de temas, ¿verdad? Contanos un poco si te gustaron algunas, las versiones nuevas o las versiones ya originales del Ok, disco ¿Será que se a acabó? ver. Sí, bueno, en verdad, primero decirte que qué pena que no ha podido ir a Habana de Primera a tu país, ¿no? Bueno, esperamos que pueda ver, Alexander pueda ver este video y pueda un día ir a tu país, porque en Esperamos. verdad es un placer verlos, suenan como el disco, tal cual, tal cual, es un sonido muy bueno y es un espectáculo tremendo, ¿no? La gente se lo goza mucho, 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 porque es bastante fuerte, ¿no? Es una timba muy buena calidad. Bueno, y del último disco, ¿Será que se acabó? Te voy a decir algo. Cuando uno escucha una versión, o bueno, me pasa a mí en algunas cosas, en algunos casos, a veces me invita a decir, bueno, esta versión está mejor que la primera, que la original, o compararlas y decir, bueno, la primera estuvo mejor que la versión. Y siempre termino escuchando una en vez de la otra, ¿no? Con este disco de Habana de Primera no me ha pasado eso. Con este disco de Habana de Primera, te voy a ser sincero, me invita a escucharlo y no retroceder al original. Me invita a no retroceder al original. ¿Por qué? Porque
no es una copia totalmente, o sea, lo han hecho de una forma fresca, con un sonido, una sonoridad que si bien o sea, no termina siendo otra canción, pero sí suena distinto, no suena Habana de primera. Eso es importante. Tiene el sello de la orquesta y, Sí, correcto. y me ha invitado a escucharlo una y otra vez y hasta ahora no he retrocedido a buscar los originales para hacer esa comparación que te decía al comienzo, ¿no? Entonces creo que eso es una muy buena señal para las personas que escuchamos la timba desde hace muchos años, ¿no? De hecho que para los jóvenes, para los chicos que ahora están escuchando timba cubana y que escuchan esta nueva sonoridad que trae este nuevo disco, se van a enganchar, ¿no? De todas maneras, es un disco muy parejo, muy bueno. Estoy esperando que lo saquen en físico también para poder coleccionarlo, ¿no? En Espero invertirlo. que la folletería que trae, debe ser pues genial, ¿no? Recordando que, teniendo en cuenta que este disco recoge lo mejor de los años 90, ¿no? Pero si es que me debo quedar con una canción, ay, qué difícil, es muy difícil hacer esa pregunta, ¿no? Pero mira, te voy a decir, yo ya me proyecté, yo ya me proyecté escuchando este disco en vivo y estoy muy seguro que las canciones que más voy a gozar son Fiebre de Amor, Y ¿no? álbum. Sí, bueno, esa la defiende la charanga habanera, ¿no? Sí, sí. Y este, las dos canciones que hicieron de la charanga habanera y Nube Pasajera, ¿no? ¿Por qué? Porque crecí con la charanga habanera, ¿no? Por un tema netamente sentimental, lo voy, no soy músico, no soy crítico musical, pero tengo ya muchos años escuchando esto, pero por un tema de sentimientos, de recordar con lo que uno creció, yo me quedaría con esas dos canciones porque en vivo la charanga habanera, la timba cubana de los años 90 sonaba distinto en estudio que en vivo, ¿no? En estudio siempre sonaba mucho más suave y en vivo era mucho más ¿Verdad? fuerte, sí, 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 No, sí, tenía continúa. tenía una sonoridad distinta, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos canciones en vivo van a, van a sonar muy fuerte, ¿no? Fiebre de Amor y Nube Pasajera. Excelente. Esas dos Bueno, canciones, pero una muy buena que ya se había filtrado antes de que salga el disco. Bueno, ya Alexander ya la había sacado, Pura Imagen del maestro Alberto Álvarez. Esa me parece una muy buena canción, le he dado vueltas 10.000 veces y suena muy bien. Es más, parece que la han escrito para la voz de Alexander. Está tan bien hecha sí, que parece que fuera de Habana de primera. Esa, y Más rollo que película también me gusta. sí, que fueron los promocionales. Bueno, yo me quedo con Más Rollo por imagen y la versión de Tú no me calculas me pareció excelente. Bueno, en realidad me gusta todo el disco, ¿no? Pero sí, me gusta, así como estás planteando, me gustaría escuchar en vivo Tú no me calculas, pero sí, es esa. Me gustó también la versión de Mi Salsa con Milito Rebé, que fue una de las, Ujú. quedó espectacular, ¿verdad? Creo que me gustan las dos, porque la original igual es muy buena, pero con esta, digamos, esta unión con el hito, entonces yo pues quedó espectacular, entonces me quedo con las dos versiones del nuevo disco. Bueno, Mi Alexander, romántica, sí, mi sí, romántica también, también es buena, la de Isaac. bueno, también Alexander mencionó en su conferencia de prensa cuando presentó el disco que él depende de si decidió pues ahí que
cómo le iba a ir al disco, si le iba a ir mal. Bueno, él estaba con eso, que se le iba a ir mal o iba a ir bien, pero él mencionó en la conferencia de prensa cuando estaban presentando el disco que posiblemente se podía hacer otro disco con otras canciones de las timbas de los años 80, 90. Más o menos, ¿qué tema te gustaría escuchar de Alexander con una nueva versión? Más o menos. ¿Algún tema ahí Sí, que mira, recuerdes? yo cuando veo la conferencia de prensa, y lo escucho a Alexander decir, decir eso, me puse a pensar cuáles serían las canciones que me gustarían en este segundo disco. Porque me parece que es un trabajo muy, muy loable, muy de Alexander, ¿no? Alexander es una persona muy humilde que está rescatando esa sonoridad que a nosotros nos gustaba con la frescura de los sonidos actuales, que sí es importante. ¿Y qué canciones yo le recomendaría al maestro para que haga en un segundo volumen? Este, Mira, he separado algunos discos que de repente podrían ayudar un poco a esto. De este disco, no sé si lo puedes ver ahí, Sí, Landén. Dandén, Mecánica Guapa. Ah, sí. Mecánica Guapa. Excelente. Giraldo Piloto, Clímax, Jueguito de Manos. ¿Mm? De Manolito y su Trabuco, acá tú me recordarás, ¿no? De Manolito solo ha puesto el águila, me parece, ¿verdad? Entonces, Sí. y acá hay uno que yo sí le exigiría al maestro que ponga, ¿no? Cualquiera de este disco, cualquiera, Ah, de la Charanga la Flores. que él quiera. No se puede hablar de timba cubana de los años 90 si es que no se pone la charanga forever. Entonces me parece que cualquiera de la charanga forever, yo le recomendaría Hay algo en mí. Yo le recomendaría eso. Y acá tengo dos de bamboleo que no han sido tomados en cuenta, que me parecen que también merecen un espacio en este Yo no me parezco a nadie, que me parece sería importante poder rescatarlo. Y de repente acá, El Pillo, La Tremenda, ¿no? Que son canciones también que han marcado bastante época. No sé si en muchos países, pero por lo menos acá en Perú, La Tremenda se paseó por todas las fiestas del Perú, ¿no? Todo el mundo reconoce esa canción. Y, y creo que también no se ha rescatado alguna de estas, alguna canción de este disco que para mí es es uno de los mejores discos de Adalberto, de los años 90, ¿no? Y de hecho que me gustaría Una mulata en La Habana, ¿no? Excelente tema, sí. Una Bueno, mulata en La Habana. sí. O de repente, Conócela bien primero, ¿no? Ah, sí. Una de esas dos Sí. canciones que me gustaría que estén. Otras que no tengo en discos que de repente también podrían estar es Encima del Boom de Dani Lozada, que es una canción muy buena, o de repente Prometiste de Carlos Manuel, que también es una canción muy buena. Excelente. Bueno, a mí me gustaría una versión del tema antológico de Alberto para bailar casino. Eh, de Manolito, tal vez una versión de Locos por Mi Habana. Pero Eh, acuérdate que... bueno, otra, un poco más de estos años, pues, pero sí me gustaría conocer una versión más. Ok, ok, porque Sí, esos sí, son más actuales, ¿no? son Esos más son más actuales, actuales. sí. En lo que, pues, y bueno, hay otros temas que, bueno, no se me vienen a la cabeza, pero sí me gustaría otro disco, pues, en realidad. Otro disco con unas 20 canciones más, creo que sí, Alexander tiene bastante material para hacer bastantes canciones, para hacer otro disco de esto, que pues que creo que sería también un gran éxito, pues realmente. De repente le queda bien también de Bam Bam, de Jalaíra.
Me gustaría, creo que aquí el que baila gana, creo que me gustaría que la cantara Alexander. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una versión. Mm, Me sí, sí, gusta la sí, de aquí Mayito, queda pero sí, aquí el que baila gana, no sé, creo que quedaría muy espectacular que él hiciera con su voz, con esos arreglos, creo que quedaría espectacular. Una versión de él, de aquel que baila. o, bueno, por el tono de Alexander, una de Robertón, de repente Cabeza Sí, Mala también, cabeza ¿no? mala, sí. De repente Cabeza Mala, es una canción muy, muy buena y quedaría muy bien Habana de Primera, ¿no? Yo creo que también ahí podía surgir un disco ya, un homenaje de Habana de Primera, con canciones meramente de canciones de los Bambam de antaño, ¿no? Creo que sería un Sí, proyecto muy bonito. sí, 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 y bueno, de hecho que Alexander siempre en muchas entrevistas, él siempre se ha mostrado o ha indicado que es muy seguidor de Juan Formel, ¿no? Con mucho respeto lo ha dicho él, entonces de repente sería muy bueno, como dices tú, una muy buena idea hacer un homenaje a los Bambam, ¿no? Un disco a los Bambam mira, interesante, ¿no? De ahí tiene muchas canciones, ¿no? Soy Todo, Ay Sí. Dios ampárame, que esa no la han puesto, Deja la ira, que a mí me gustaría escucharla, ¿no? Llegó Bam Bam, sí, tienen ahí muy buenas canciones Hay para... amplio repertorio, hay un buen material y muchas canciones para hacer un disco, creo, un disco de 20, creo. Sí, Eh, en Alexander, bueno, Alexander ha trabajado con muchos artistas, ¿verdad? O sea, él tiene muchas colaboraciones en Cuba y fuera. ¿Te gustaría verlo con alguien que no haya cantado, Alexander, o una canción, algún artista cubano o con otra orquesta? mm, si te voy a ser sincero, las colaboraciones han funcionado como raza con Osaín del Monte, Sí, ¿verdad? muy buen tema, muy bien. Es, ha funcionado, pero por ejemplo tiene una canción con Víctor Manuel, si no me equivoco, o no es con Víctor Manuel, o sí creo que es con Víctor Manuel, tiene una canción, ¿verdad? En el disco La Vuelta al Mundo, Tiene ¿no? una con Luis Enrique, el salsero nicaragüense. Luis Enrique, Víctor Manuel no, Luis Luis Enrique, Enrique, con que es Luis Enrique. La Vuelta al Pero Mundo. mira, ya ves, ese no funcionó, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que alguna colaboración le quede muy, muy bien, ¿no? Este, no, por lo menos las que he escuchado como la que indicas tú anteriormente, no han sido de mi agrado, ¿no? Está bien, Alexander con lo suyo, con su orquesta, sumando otros sonidos como en el caso de Raza, que ha caído muy bien. Creo que así está funcionando, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso mío, yo soy seguidor de la orquesta de Villa Clara Poder Latino, Antonio Guzmán, Ujú. pero me gustaría que tal vez cantaran una canción con él, porque ellos, por lo menos tal vez en tarima, ahí en un concierto, pero bueno, es una cosa que no se sabe si se va a dar, pero sí me gustaría, pues, porque tengo aprecio mucho, además es un gran cantante, Tony Guzmán con su orquesta Poder Latino, entonces es un gran cantante. Estuvo aquí en Nicaragua en el año 2019 con su orquesta, la orquesta con los 15 músicos, que fue lo conversaba con Chico Timba en el programa anterior, de que fue un concierto muy especial porque aquí a Nicaragua pues no vienen muchas orquestas cubanas y en ese momento para nosotros los timberos, los gallineros, ver una orquesta en vivo nos pareció genial y esa vez estuvo, como te digo, Poder Latino, ¿verdad? Fue un concierto de aproximadamente hora y media, cantaron temas de sus discos, Son María Clara, Llegó el Sonero, cantaron una versión del Cuarto de Tula, una descarga de rumba. O sea, fue un concierto muy bueno y
que me pareció impresionante. Mientras que ellos, hay ruedas de casino, la gente bailando, la comunidad cubana aquí residente bailando, fue un concierto muy especial. Porque pues no habíamos tenido esa experiencia, realmente no, aquí al país, como te cuento, no llegan muchas orquestas de salsa, sí llegan artistas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los súper conocidos, Silvio Rodríguez, Pablo Melanés, estuvo Buena Fe aquí hace un par de años, así como 10 años, estuvo Buena Fe, pero eh, trovadores que llegan aquí, pues, pero no son muy conocidos, pero sí, digamos, de música bailable, que yo recuerde, es solo Poder Latino. Se dice que sí estuvieron los Bambán en los años 80 aquí en Nicaragua, ¿verdad? En aquella Ujú. época sí había bastante ayuda de Cuba con Nicaragua, había bastante colaboración de parte de Cuba con Nicaragua, y sí me informaron de que sí estuvieron los Bambán, pero he buscado información o videos de esa visita, o por lo menos dicen que sí estaba en un canal de televisión en aquel momento, que sí lo grabaron, pero no he encontrado nada. O sea, parece que fue una visita, no sé, no hubo mucha promoción, pero no he podido encontrar nada, o sea, ni artículos, ni una foto, y por lo menos verlos en vivo. Pero sí vinieron aquí. Espero algún día encontrar material de los Bambán en Nicaragua. O sea, me parece que sería Claro. algo muy bueno. Silvio Rodríguez sí estuvo con el concierto por la paz, y sí, hay conciertos, está en YouTube y todo, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, ya los Bambán no. Pues esperemos que los Bambán ya van a de primera visiten el país algún día. Eso espero yo, bueno, yo también verlos, si no es aquí o en Cuba. Bueno, Gustavo, un poco cuéntame, ya para finalizar este programa, esta entrevista, un poco cuéntame cómo está la música en cubana en Perú, ¿verdad? Tuvimos una Sí, pandemia, pues no hay muchos conciertos, ya actividades virtuales, pero ¿cómo sentís que está la música cubana en este momento en Perú? sí. Bueno, antes de contestarte esta pregunta, quería comentarte que sí, bueno, yo recuerdo, me has traído a la mente un concierto, el primer concierto de Bambán que pude ir a ver en el año 2002. Yo todavía estaba en el colegio. Imagínate. Yo todavía estaba en el colegio. Recuerdo que fue un domingo, bueno, un lunes de madrugada, ¿no? Un lunes de A vacaciones. madrugada. No, yo ya al día siguiente tuve que ir al colegio, ¿no? Gracias a mis padres que entendieron que era lo que a mí me gustaba, que entendieron que yo quería ir. Y bueno, me amanecí, fue mi primera amanecida fuera de casa, con el concierto de los Bambán, la primera vez que vi el bajo de Juan Formel, el micrófono que le pusieron, la entrada de Robertón. Recién estaban presentándose Jenny y el Lele, con una vitalidad, con una fuerza tremenda. La Mimi fue la canción, ¿no? Entonces, fue muy bueno, fue una muy buena presentación. Y bueno, espero que vayan a tu país, ¿no? Igual que Habana de Primera, todas las orquestas que puedan ir por allá. De hecho, que también en los años 80 me cuentan también que Bambán estuvo viniendo muchas veces por Perú, ¿no? Después dejaron de venir un muy buen tiempo y regresaron en el año 2002, ¿no? En esa gira tuvieron tres presentaciones, una en el Callao, una en Miraflores y la otra en San Juan de Miraflores, ¿no? Que en ese tiempo la entrada, pues, al concierto estaban 15 soles, que bueno, son como, ahora serán como $5, más o menos al Barato, cambio. barato. Ahora, ahora, bueno, años posteriores, cuando Bambán se presenta en el Autenis, la entrada para ir a verlos estaba 300 soles, que son más o menos, al cambio en esa época, más o menos eran $100. Mira ese cambio, de $5, que fue en el año 2002 que lo fui a ver, después en el 2012 más o menos, que se Sí, volvieron a presentar en el Autenis, grande la diferencia. $100, fue grande la diferencia. No, pero sí,
fue también un lleno total ese segundo concierto en el Lautenis. En Perú, bueno, ahorita por la pandemia, ya entrando a tu pregunta, en el Perú por el tema de la pandemia se han paralizado todos los shows musicales, ¿no? Todas las discotecas no están atendiendo y eso ha afectado de algún modo a los músicos, a las orquestas, ¿no? Lamentablemente el Estado no ha apoyado como es debido a los artistas de todos los géneros, ¿no? Y eso es lamentable porque están dejando de hacer música para incursionar en nuevos negocios, ¿no? Y algunos, bueno, sí, siguen defendiendo lo suyo, han aprovechado para sacar nuevos discos. Tenemos al Septeto Acarey, ¿no? Nominados al Grammy, que ellos han sacado un nuevo disco en esta pandemia. Sí, así Es una, es. es una orquesta muy buena, de un cubano residente en Perú. Mayimbe ha sacado un par de sencillos, me parece, uno o dos sencillos en esta pandemia que son muy buenos, El Poder de Dios, uno de ellos, ¿no? Y bueno, entre otras orquestas que están haciendo lo suyo. Pero lo que se ha movido bastante en esta época son los DJs, ¿no? Las ruedas de casino, todas esas cosas que han pasado a lo virtual, se están haciendo cada vez más conocidas, ¿no? Los DJs con algunos programas que tienen en las páginas web o en las redes sociales, tocando los fines de semana, o los viernes o miércoles, más o menos, esas son sus fechas. Los difusores también, que están haciendo lo suyo, con grupos de WhatsApps, también con programas en vivo, con entrevistas. Entonces, eso creo que se está moviendo bastante. Por mi lado, en los coleccionistas también estoy viendo bastantes personas, bueno, no bastantes, pero sí he visto un grupo de personas cada vez más interesadas en coleccionar, ¿no? En coleccionar música cubana, y eso es importante, ¿no? Algunos que preguntan cómo consigues el disco, cómo los estás trayendo a Perú, este, a quién les compras, si es confiable o no es confiable comprar en un lugar o en otro. Entonces es bueno, ¿no? Cuando me preguntan yo trato de apoyarlos en todo, de darles todos los trucos, los tips para poder que vayan creciendo en su colección, ¿no? He visto bastante movimiento de eso, ¿no? Lamentablemente, repito, las orquestas no están tocando en vivo, han habido, me parece, algunos que han hecho conciertos por streaming, con Sí, sí. algunas colaboraciones pagadas, pero muy pocas, ¿no? No es lo que se tenía antes, ¿no? Bueno, Gustavo, muchas gracias por regalarnos tu tiempo en este conversatorio, entrevista, donde hablamos sobre Habana de Primera, tus gustos, tus inicios y tu historia con la música cubana. Así que nuevamente gracias por atendernos, por regalarnos tu tiempo. Espero que no sea la primera vez, sino que nos encontremos en otros programas, en otras entrevistas, hablando de otros temas, con más invitados. Hablando de Bambam, por ejemplo, sería, Claro. sería un conversatorio sobre Bambam, posiblemente lo podamos hacer, podamos invitar a otras personas para que se sumen a este conversatorio. Muchísimas gracias entonces nuevamente, Gustavo, y bueno, nos vemos próximamente en este programa Sabor Timbero. Desde Managua, Nicaragua, les saluda el Timbero Nica y hasta la próxima. Muchas gracias, Abel.